Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Estamos aquí dando gracias a Dios porque estamos una vez más con ustedes. Amén. Hoy con estos temas de matrimonios estamos dándolo porque hay una necesidad imperiosa que hay en la iglesia, que es lograr que los matrimonios actuales se conformen al diseño de Dios, hacer de nuestro matrimonio aquello para lo cual Dios lo ha diseñado principalmente, exhibir por medio de nuestro matrimonio en todos lados el amor de Cristo, que es el esposo, por su iglesia, la esposa. Si alguien quisiera saber cómo es el amor de Cristo por su iglesia, eso debería reflejarse en los matrimonios cristianos. Entonces, hacemos estas reuniones de matrimonios porque tenemos una necesidad, y esa necesidad se ha convertido en nuestro objetivo de llegar a ser matrimonios diseñados por Dios, ¿no? Ya habíamos mencionado que el matrimonio cristiano es un pacto de fidelidad, primeramente a Dios, en donde Amén. Tanto el hombre como la mujer se comprometen a amarse de manera mutua e incondicional, indistintamente de las circunstancias que lo rodean. Y la fidelidad de ese amor es primeramente para con Dios. Es por ser fiel a Dios que yo amo a mi esposo. Y es por ser fiel a Dios que mi esposo me ama. Ese es nuestro pacto delante de Dios. Amarnos. Y quien va a tomar cuenta de nuestro pacto en caso de que fallemos es Dios, ¿no? Permanecer casados no se trata de permanecer enamorados, sino se trata de permanecer fieles a Dios. Y esa fidelidad va a hacer que mi amor por Él sea incondicional e inagotable. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar con esta lección que ahora nos toca, los roles de los cónyuges. ¿Cuál es el rol de mi esposo? ¿Cuál es el rol de yo como esposa? Amén. Amén. Bien. Sabemos que Dios dio funciones distintas al esposo y a la esposa. Eso no significa superioridad ni mayor talento del uno sobre el otro. Amén. Sino más bien el complemento el uno del otro para alcanzar el máximo potencial. Con el pasar de los años, el hombre ha ido dejando sus responsabilidades a la mujer y ésta al hombre, trayendo consigo la pérdida de la hombría y de la feminidad en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Antes, el hombre se dedicaba al trabajo, la esposa al hogar, al cuidado de los chicos, a los quehaceres domésticos. Hoy en día ya no se ve mucho eso. ¿Por qué? Porque el varón o el esposo también cumple ese rol, ¿no? Ahora el esposo también hace los quehaceres domésticos. Ahora la esposa sale a trabajar. ¿Se dan cuenta? La sociedad ya no es como antes, ha habido un cambio, ¿no? Con el pasar de los años. Amén. Bien, ¿y cuáles son esos roles que corresponde al esposo? Guiar, guardarla y gobernar nuestro matrimonio. Recuerden que nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. Somos cabeza de nuestro hogar. ¿Cómo debemos guiar? Nosotros debemos guiar en el área espiritual, nuestra familia, a nuestra esposa, ¿no? Tenemos que orar por nuestra esposa, tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestro hogar. Amén. Sabemos que Dios está en el centro de nuestro matrimonio. Sin Dios, ¿cómo caminaría nuestro matrimonio? ¿Con sabiduría humana? ¿Con fuerzas humanas? Ese matrimonio no duraría. Pero si nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestro matrimonio, Él nos va a ayudar en todo momento. Amén. Guardarla, protegerla de los ataques del enemigo, tanto en el ámbito material como en el espiritual. Gobernar con amor y benignidad, haciendo que cada miembro de la familia alcance su máximo potencial, que se sienta contento, que se sienta feliz,
que haya paz en el matrimonio, que haya paz en el hogar, que los hijos se desenvuelvan con naturalidad. Amén. El hecho de que nosotros seamos los que gobernemos nuestra familia no quiere decir que nosotros impongamos nuestra autoridad, que nosotros lo sujetemos bajo el temor. Eso no quiere decir gobernar. Gobernar quiere decir que nosotros con amor y sabiduría dirijamos nuestro hogar, nuestro matrimonio. Ese es el rol que nos corresponde a nosotros. Amén. Amén. Ahora yo quiero leer lo que me corresponde como esposa, ¿no? Y hay algo que he leído en Efesios 5:22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que la función de la esposa, sometiéndose al esposo. Esta palabra muchas veces aborrecen muchas mujeres y les cuesta mucho aceptar y adoptar a todas las mujeres cristianas, es el someter o sujetarse a su marido. Y si fuera por ellas, ¿no? A la mujer lo borrarían de la Biblia, esa palabra, someterse. Y esto se debe a que no ven esta acción, someterse, como un servicio funcional para el bien del matrimonio, sino como algo humillante, lo toman y deshonroso para ellas, ¿no? ¿Y esto qué demuestra? Un egoísmo, ¿no? Quieran o no, muchas mujeres cristianas tienen la idea equivocada que pueden competir con el hombre, que pueden estar a la altura de los, ¿no? A la altura de los hombres. Y por esta razón se resisten el hecho de tener que someterse, ¿no? O sujetarse al hombre, como diciendo, ¿no? Pero si yo puedo, ¿no? Dice, o si yo puedo hacer lo mismo que él, ¿por qué me tengo que poner a sus pies? ¿O por qué tengo que someterme? ¿No? Y ellas no dejan de ver esto como si, no dejan de ver esto como si fuera algo jerárquico, algo competitivo, y muchas veces no se puede negar que en algunos casos la capacidad intelectual de la mujer es superior a la del hombre, y por lo tanto quieren constituirse cabeza del hogar, ¿no? Muchas mujeres quieren, muchas veces yo sé, nosotros tenemos a veces, ¿no? Esa inteligencia, todo, y muchas veces mujeres se aprovechan de eso y quieren ser, ¿no? Cabeza de casa, ¿no? Y que una mujer pueda trabajar y traer el sustento al hogar, eso no le da derecho a designarse cabeza del esposo, ¿no? Porque esto no se trata de una elección humana, sino de un designio de Dios. Amén. En una ocasión Jesús le lavó los pies a los discípulos, pero en ningún momento los discípulos pensaron que eran superiores a Jesús, ¿no? Al margen que las funciones se habían invertido por un momento, de todos modos todos sabían allí cuál era su lugar. Amén. No, lo mismo nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función como esposa. Amén. Uh-huh. Entonces, nuestra función también es, ¿qué es? Administrar, ¿no? Con sabiduría, asistir al esposo en sus decisiones y negocios, ¿no? Ayudarlo a él a tomar buenas decisiones. Por eso somos su ayuda idónea. Amén. Otro dice es amar y cuidar. Amar, cuidar, velar por los hijos, ¿no? Velando por su salud, su educación y instrucción de los hijos. Amén, hermanos. Amén. Otro punto dice, ¿no? La esposa debe reconocer al esposo, dice, como su cabeza, no como su amo, sino como quien tiene la responsabilidad divina de tomar las decisiones y responsabilidades importantes en el hogar, ¿no? Una mujer, dice, se somete con mucho gusto y amor cuando, dice, el esposo cumple los principios por el cual Dios lo diseñó. Amén. ¿No? Amén. Cuando el hombre cumple las funciones de Dios, como Dios lo mandó, lo ordenó que sea como hombre. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, dice, se somete con amor, ¿no? Es obediente. Obediente, así es. ¿No?
Entonces no es una mujer rencillosa, una mujer ¿no? de pleito, problemática. No, una mujer tiene que ser una mujer que sea ayuda, que sea una mujer que le dé paz al esposo. Amén, hermanos. ¿Y cómo debe ser el esposo en este caso? Debe comportarse con su esposa así como Cristo lo hace con la iglesia, Amén. proveyéndole amor, cuidado y liderazgo. Asimismo, entregando su vida por ella. ¿No? O sea, nosotros debemos darle amor, cuidado, hasta dar nuestra vida por ella. Amén. Eso es lo que nosotros como esposo, como varón, debemos hacer con nuestra esposa. Ella es ayuda idónea para nosotros porque nos ayuda a tomar decisiones importantes y correctas en nuestro matrimonio. Amén. Bien, ahora, un punto también que tenemos es, el liderazgo en el matrimonio está basado en el servicio. Les repito, esto es algo importante. El liderazgo en el matrimonio está basado en el servicio. Mi liderazgo como cabeza, como sacerdote de mi hogar, de mi matrimonio, es servir a mi esposa. El hecho que yo sea líder no quiere decir que yo solamente ordene, que yo solamente diga lo que hay que hacer, sino yo dar el ejemplo como líder, como sacerdote, servir a mi esposa, servir a mis hijos, guiarlos por el buen camino, protegerlos, ¿no? Como varón. Por eso Dios me puso como cabeza, me dio las fuerzas suficientes para yo poder cumplir esos roles. Dice, en los tiempos del apóstol Pablo, muchos trataban mal a sus esposas, dándoles un rango inferior. Por esta razón, él escribió acerca de la igualdad de los creyentes en Gálatas 3:28, recomendando la sujeción mutua. O sea, esa sujeción debe ser mutua. Tanto yo me sujeto a mi esposa como mi esposa se sujeta a mí. Eso es que lo escribió Pablo a los de Galacia. Amén. ¿No? Voluntariamente, todos los creyentes deben sujetarse unos a otros, así la esposa a su esposo y éste a su esposa. El verdadero liderazgo exige servir a quienes lideramos. Amén. Lo aclaro. Si yo soy un líder en mi hogar, si yo soy un líder en mi trabajo, si yo soy un líder en mi congregación, yo tengo que servir a los que están bajo mi liderazgo. Amén. A ver, en Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Dice, ningún rey puede existir sin su brillante corona, ¿verdad? ¿Sabías que Dios nos dio a nosotras las mujeres el poder para elevar a la posición de rey a nuestros esposos? O por el contrario, la fuerza necesaria para destruirlos también, ¿verdad? Con nuestro diario accionar podemos bendecirlos o maldecirnos. Según como nosotros nos comportemos diariamente con nuestro esposo, nosotros o lo bendecimos o lo maldecimos, ¿no? Entonces tenemos una valiosa responsabilidad y Dios ha puesto sobre nosotros, o sea, Dios ha puesto sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. O bendecimos a nuestro esposo o también lo maldecimos, según nuestro comportamiento. Amén. No. Dice que una corona muestra toda la majestuosidad de un gobernante. Es símbolo de honra y gloria para el que la posee. Con nuestras virtudes podemos hacer tan feliz a nuestros maridos como a un rey, procurando siempre el respeto y honor que merecen, a tal punto, dice que seremos comparadas como ese preciado y deseado ornamento real, ¿no? La corona, que brilla como un resplandor radiante y que se ciñe a la cabeza de los monarcas. Y acá como habla del respeto. Nosotras como esposas debemos respetar a nuestro esposo, ¿no? Y más aún, no faltar el respeto y también delante de nuestros hijos. Eso tenemos que tener mucho cuidado, esposas.
¿no? Hacemos estas reuniones de matrimonios por una necesidad imperiosa que hay en la iglesia, porque hay necesidades, ¿no? De nosotros como esposas pedir sabiduría a Dios para que nosotros poder dirigir como mujeres sabias que edifican su casa. Amén. ¿No? Entonces cada día tenemos que pedir sabiduría, porque nosotros sin sabiduría no vamos a poder manejar nada. Y toda la sabiduría viene de Dios. Amén, hermanos. Amén. Sí, y eso es, ¿no? Viceversa, nosotros también. Lo que Giovanna nos comentó es también para nosotros, ¿no? Ahora, para ya terminar, tenemos un punto, ¿no? Que es trabajando en equipo. Los matrimonios para alcanzar metas mayores en la vida, trabajando coordinadamente uno con el otro. El servir a Dios debe ser un propósito común en ambos. O sea, tanto el esposo como la esposa debemos servir a Dios. No solamente es función de la esposa, no solamente es función del esposo, de ambos nos dice. Un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. Qué importante este punto, dice, ¿no? Un matrimonio feliz es la unión de dos personas que se perdonan. Muchas veces vamos a encontrar en nuestro camino problemas, vamos a encontrar dificultades. ¿Y qué tenemos que hacer? Muchas veces nos gana el enojo, la ira, y muchas veces herimos a nuestra esposa o la esposa nos hiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Dejar a un lado el egoísmo, dejar a un lado el orgullo, que es lo que nos ataja, que es lo que se interpone muchas veces en nuestra relación, en todas las áreas de nuestra vida, y dejar el campo libre para el perdón. Amén. Amén. Eso es muy bueno porque sí. Esto de aquí que hablan del perdón es muy importante, porque eso hace que nosotros nos unamos más, porque no hay matrimonio perfecto. El que diga que mi matrimonio es perfecto es mentira, está mintiendo. Todo matrimonio tiene problemas, pero ahí está la comunicación, estar siempre agarrado del Señor, orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que el Señor esté siempre ayudándonos en nuestra relación matrimonial. Amén. Amén, sí, hermano. Hay perdón, Giovanna, hay una parte que quiero yo leer, dice, ¿no? No pongan a los hijos del lado de ninguno de los dos, aun cuando estén en desacuerdo sobre un tema importante. No deben hacer que los hijos se parcialicen con uno de los dos. Mucho cuidado los hijos acá ven y ellos van a ir eso tomándolo en cuenta, y cuando ellos formen su hogar, su matrimonio, eso lo van a inculcar ellos. Entonces, mucho cuidado con lo que les he Esta comentado. parte es cuando, por ejemplo, ¿no? Los permisos, el permiso, cuando a veces el hijo va, pide al papá, y el papá le da permiso, ¿no? O dice, dile a tu mamá. Entonces, no, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Siempre para poder dar un permiso a alguien, a nuestros hijos. Amén. Amén. Ahora, miren, les quiero dejar las preguntas para los que están apuntados en el curso. Dice, la primera pregunta, ¿cuáles son algunas de las funciones del varón? 2, ¿cuáles son algunas de las funciones de la mujer? Y tercera pregunta, ¿a qué se refiere Pablo al decir que debemos estar sujetos los unos a los otros? Amén. Este tema, hermanos, es muy importante que nosotros estemos estudiándolo y respondiendo estas preguntas para que nosotros estemos más, ¿no? Teniendo el conocimiento de los roles como esposo y como esposa. Amén, hermano. Sí, y esto, lo que hemos aprendido hoy, pongámoslos en práctica, ¿no? Yo sé que al principio es un poco difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible, ¿no? Siempre hay que esforzarnos, llevar una vida, un matrimonio feliz, un matrimonio agradable, ¿no? En nuestro hogar, que nuestro matrimonio sea de paz, de gozo. ¿Por qué? Una vez más le repito, porque Dios está al centro de nuestro matrimonio. Bien, hermanos, les agradecemos por su audiencia. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana, sí, Dios mediante. Amén.